terminando ya. Se acaba esto, sí acaba. Se acaba su curso de Mate 20. Y ya conozco mi horario y no nos vamos a ver el otro semestre. Le va a tocar otro profe. Oye, los estudiantes no aparecen ya. Ya no aparecen ya. Nada que hacer. Entonces nos vamos a dar una T que va a ir de... ver los videos tampoco, Catalina. Los últimos videos tienen 0 visualizaciones, los de las 3 últimas semanas. ¿Cómo le quedó? Esa no la sabía. Pura chilla saqué los videos, no. La mayoría están con 0 visualizaciones. Después si quiere le muestro ahí en mi visor. No vienen nomás, no sé. No sé. Como esto online uno no sabe nada, yo no sé nada, no sé qué pasará al otro lado. A lo mejor las clases son muy juleras las del profe. Voy a tener que mejorar mis clases. Pues ya estoy viejo, ya va a estar mejorando, cambiando cosas. Quiero hacer pocas clases, no, nada más. Y vamos a decir acá que tomamos un polinomio de orden 2. Acuérdense que estos de acá son polinomios de orden 2, así que tomamos una x cuadrado más un bx más c y lo vamos a llevar entonces a a menos b y a a menos c. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero, vamos a explotar un poquito esta transformación. Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros es darnos cuenta de que deberíamos ver que es lineal. Es decir, ¿será T una transformación lineal? Entonces, para responder, mira, ahí llegó Bárbara. Ahí llegó Bárbara. ¿La dejé entrar o no? Parece que sí. Me enreda a veces todavía con esta cuestión. Sí, parece que entró la Bárbara. Sí. Es que parece que le puse expulsar en vez de entrar, ¿o no? No, está ahí la Bárbara. Está ahí la Bárbara. Sí. Sí, está ahí. Está ahí. Buenas tardes, Bárbara. Gracias por venir. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Parece que estoy confundiendo. ¿Usted o Catalina tenía ahora el dentista que el otro día estaba en el dentista? Era No, Catalina. yo no. Sí, era Catalina. Que no me confirmó Catalina. Si estaba ya mejor de su dentadura. Así que no. Estábamos esperando recién que no vienen nada de cabros. Pues mire, con usted ahora somos 4. Somos poquitos. Nada que hacer. No se perdió mucho porque mire, definir la transformación, ahí está, ¿cierto? Toma un polinomio de orden 2, lo lleva a estas dos componentes que están aquí, es decir, un elemento de R2. Entonces, bueno, lo primero que hay que preguntarse si es lineal. Ser lineal significa darse dos vectores, un U, que podría ser este mismo AX cuadrado, más BX más C, y darse un segundo vector en este mismo espacio, no sé, un DX más un DX cuadrado más un EX más un F, ¿cierto? Y ver que efectivamente es lineal, también considerando un lambda un número real. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Lo que usted va a tener que considerar es ver qué pasa con T de U y eso más B, ver si efectivamente, ¿cierto? Separa, que es lo que uno espera, separa en este caso la suma. Ya vale decir, usted tiene ahí este t que se lo aplica, ¿cierto? A x cuadrado más bx más c más el segundo vector, que en este caso sería dx cuadrado más ex más f. Y uno lo que puede observar. Lo que uno puede observar es que acá yo estoy en la suma de polinomios. Entonces, la suma de polinomios todavía no paso por la transformación lineal. Sin embargo, uno sabe que esto se puede escribir así, como un a más d, eso por x cuadrado, más un b más e, eso por x, más un c más f. Ahí no estoy haciendo nada, solamente estoy aplicando las propiedades del espacio vectorial, en este caso el R2 de x. Ya, pues, muy bien. Aplicamos la transformación. La transformación dice reste las dos coordenadas. Me molesta esto que sale aquí. ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo se saca esto? No sale. Esto no salía antes. Algo apreté seguro. Usted no lo ve, pero no sé. ¿Cómo saco esta cuestión? Antes no se oculta. Y ahora, no sé. Algo apreté ahí. Me quita pizarra. Entonces tomamos y restamos las dos primeras componentes. Es decir, le va a quedar a usted
el A más D, ¿cierto? Menos la segunda que es el B más E, y la primera menos la segunda, ahí está, a la tercera, ahí estoy aplicando la transformación. Entonces le va a quedar a usted el A más D, y esto de acá, que quedaría entonces menos la última componente, que sería C más F. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta ahora? Nosotros, si separa la suma, que usualmente uno reordena estos términos de acá mismo. De acá mismo, ¿por qué de acá mismo? Porque uno puede decir de acá, puede decir lo siguiente. En la mente queremos llevar a que a relacionar el A, B y C, y el D, el E y el F. Entonces hay que escribirlo así, pues. Es decir, un A menos B acá, un A menos C acá, que sería sacar esos dos términos que aparecen ahí. ¿Para qué le puse un paréntesis? Pues ve, dejé la embarra. Ah, sí, está bien, estoy dándole cero. Más, y acá lo que queda, que sería el D menos C, porque este menos distribuye, y acá le quedaría el D, en ese caso, menos F. ¿Ya? Y esto, cada uno de estos vendría siendo la transformación aplicada a la x cuadrado más bx más c, más la transformación, en este caso, aplicada a dx cuadrado más ex, y eso más f. Ya, oye, que me molesta esto, ¿no? A ver, y si lo dejo allá arriba, ahí. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar que el primero viene siendo el t de u, y el segundo viene siendo el t de b, lo que significa entonces que separa la suma, que era lo que queríamos ver al comienzo, es decir, que t de u más b es, cierto, efectivamente t de u, y eso más t de b. Bueno, nos falta ver el escalar. El escalar significa lo siguiente. Sacar una fotito acá. Parece que se... Ahí. Entonces fíjese usted ahí que lo segundo es ver qué pasa con t de lambda, en ese caso por u, el u mismo que nos dimos antes. Y esto va a ser t de lambda, y el u viene siendo ax cuadrado más bx, y eso más c. Vivo acá las propiedades de R2 de x, de los polinomios de orden 2 sobre x. Y eso va a ser ¿quién? Va a ser t de, escribámoslo así, un a por lambda por x cuadrado, más un b por lambda x, y esto más c, eso por lambda. ¿Sí? Lo único que hice fue multiplicar el lambda, ¿cierto?, por cada uno de los coeficientes. Bueno, paso siguiente, le aplico la transformación, es decir, le va a quedar a usted a menos b, que sería, ahí estarían los tres coeficientes, entonces acá a usted le quedaría a por lambda menos b por lambda, que es la diferencia de los dos primeros, y el a por lambda menos el c, que sería en este caso c por lambda. Pero nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que en R2, que es donde están estos elementos, el escalar sale afuera, por lo tanto usted le va a quedar lambda por a menos b, y acá le va a quedar a menos c. Es decir, le va a quedar lambda por la transformación aplicada a u. ¿Qué es lo que hemos visto ahora entonces? Nosotros lo que hemos visto es que t de u más b, ¿cierto?, es lo mismo que t de u, y eso más t de b, y a su vez hemos visto que t de lambda por u es lo mismo que, en este caso, de lambda por t de u. ¿De acuerdo? Cuando se cumplen estas dos condiciones, entonces nosotros decimos que t es efectivamente una transformación lineal. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? En nuestras últimas dos clases, tres clases. La última que se va acabando ya. El Isaac no tiene pregunta. No, profe. Está más raspado para escribir Isaac hoy día, cuando siempre es tan agradable. ¿Qué pasa, Isaac? ¿Está con problemas? ¿Qué le pasa, Isaac? Siempre uno escucha las palabras. Mire, escucha las palabras. ¿O no? ¿Está todo bien?
¿Está enojado a lo mejor? ¿No? No, no está enojado. Ya, ¿y quién me respondió? Aparte por el micrófono, porque Catalina está acá en el compu. Bárbara, ¿no? Bárbara. Sí. Igualita Pinto. Ya sabemos que es lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Lo clásico, que encontrar el kernel y la imagen. ¿Cierto? Ahí no nos preocupamos de base ni nada porque son las bases estándar que uno tiene. Ya, entonces si ustedes se recuerdan, para el kernel, además cuando nosotros tenemos el kernel, inmediatamente podemos saber cuántos elementos tiene la imagen. Entonces lo clásico que se pregunta es, siempre sea prueba, yo hablo presencial, que es lo que sepo, siempre uno habla, ¿cierto?, de este elemento, ¿cierto?, que es en ese caso que es el, ¿cuánto se llama esto? Se me fue la onda. Que es cuando uno tiene tiene la transformación y uno siempre se pregunta además las bases, es decir, la base, esa es la palabra que se me fue. La base para el kernel, la base, ¿cierto?, para la imagen. Y lo que no tenemos que olvidar nosotros siempre es la ecuación de dimensión, que la ecuación de dimensión también nos ayuda a tener información sobre la transformación. Ya, entonces para eso nosotros vamos a encontrar lo que se llama el kernel de la transformación, y el kernel de la transformación, en ese caso vienen siendo todos los vectores, pongámosle B nomás, tal que usted le aplica a T, la transformación a B, y obtiene el cero del espacio. El cero del espacio en este caso, como está en R2, es un 0,0. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese B que usted considera acá? Usted sabe que ese B viene siendo un polinomio, es decir, viene siendo un AX cuadrado más BX más C, que usted le toma la transformación a ese AX cuadrado más BX más C y lo iguala al vector nulo, ¿cierto? Entonces, y no olvidar, ¿se lo olvidó o no? ¿O no se lo olvidó? ¿Qué es lo que no hay que olvidar? No es nada que ir un círculo ahí. Lo que no hay que olvidar además es que en lo que estamos buscando ahora, el kernel vive acá. Es decir, el kernel es un elemento que vive acá, que vive en el primer espacio. Cuando aplicamos la transformación, y acá en este caso vive la imagen de T, ya que debe ser una parte del espacio o bien todo el espacio. Ya sabemos que cuando todo el espacio es epiyectiva, y en el caso que el kernel es solamente el vector nulo, en ese caso la transformación es inyectiva, ¿ya? Que información adicional que nosotros tenemos. Ya, pues vamos en esta búsqueda, entonces, le aplicamos la transformación. Entonces, aplicarle la transformación va a ser, pues bueno, buscar todos los AX cuadrado más BX más C, tal que le aplico la transformación, entonces le va a quedar a usted A menos B y A menos C es igual al 0, 0. ¿Qué significa eso? Significa que como sistema de ecuaciones, usted va a tener A menos B igual a 0 y A menos C igual a 0. Pero de toda su vasta experiencia, usted ya sabe, no es necesario irse a matrices, porque usted acá dice B igual a A y C igual a A, ¿cierto? En ese caso, la relación que hay entre los vectores. ¿Qué significa eso entonces? Que el kernel de la transformación, entonces, ¿quién van a ser? Van a ser todos los AX cuadrado más BX más C, tales que el A es igual a B y es igual a C. ¿Qué significa eso? Que entonces el kernel de T va a ser todos los AX cuadrado más AX y eso más A con A en R. No es necesario ya colocar un A, B y C porque los tres son iguales. Y cuando nosotros tenemos eso, los jóvenes, entonces nosotros, como dice A en R, usted sabe que se pasa todas las combinaciones lineales, lo cual le genera un subespacio. Y ese subespacio, entonces, vamos a decir así, que es el generado por el polinomio x cuadrado más x más 1, ya que lo que está acá, usted lo puede factorizar y escribirlo como ax cuadrado, eso más 1. ¿Ya? Ahí está el kernel. Y la nulidad,
que es la dimensión del kernel, en este caso viene siendo 1, porque usted tiene un solo vector en el kernel. ¿De acuerdo? Y pasa a ser una base también, pues si es un puro vector. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí? Le ponen like, el like. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dimensión 1. Por lo demás, si la dimensión es 1, lo vamos a anotar acá entre paréntesis. T no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Por qué no? Porque para ser inyectiva el kernel tendría que ser de dimensión 0, es decir, solamente estar el 0, 0, 0. El 0x cuadrado más 0x más 0. Así que ya no es inyectiva. Pero además, recordemos, la transformación va de R2 de X en R2. Me fijo en este espacio, siempre. Ese espacio, independiente de todo, independiente, ¿cierto? Tiene la dimensión, ¿sabe usted?, sobre R de R2 de X, viene siendo 3. Si no se percata de eso, es porque el R2 de X lo genero con el 1, lo genero con el X, lo genero con el X cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, tiene dimensión 3. Y la ecuación de dimensión, la voy a anotar acá, la ecuación de dimensión dice que si T es una transformación que va de U en B, entonces la dimensión de U viene siendo la nulidad de T más el rango de T. Y el rango de T es la dimensión de la imagen. Ya, me voy a callar para que deguste eso. ¿Cómo me callo? Me voy a ir a hacer un té por mientras, para que dijera eso que está ahí. Y ahora lo analicemos, veamos la epiyectividad. A veces tengo que callarme, nunca me callo. Señor Blackie, me demoré, pues no tenía ni hervida el agua siquiera. Ya, pues. Entonces, ¿te gustó esto, cierto? Lo que significa esto es que usted se debe concentrar acá, en el espacio de ida, porque usualmente la gente esto lo trabaja muy mal y piensan en el espacio de acá, en aquel, pues. Si el espacio final nunca importa, porque siempre nosotros nos centramos en la base del primer espacio. Ya, en resumen, la dimensión, ¿usted qué es lo que tiene ahora? Tiene entonces que tiene usted que la dimensión de R2 de X viene siendo igual a la nulidad de T, que usted ya vio que es 1.
¿Por qué es 1? Porque ya la calculamos. La calculamos, lo estoy incluyendo y me dejó solo, ¿no? Entonces la nulidad es 1. Y los jóvenes dicen, es apoyo moral, ¿o no? Entonces, ¿usted qué tiene ahí? Tiene el R2, cuya dimensión en este caso es 3. Por lo tanto, sin hacer nada, usted ya sabe que el rango de esto efectivamente va a tener que ser 2. ¿Por qué va a tener que ser 2? Porque 3 menos 1 le da 2, ¿cierto? No me queda de otra, digamos. Inclusive uno se percata muchas veces que está erróneo porque no cuadra esto. O sea, tiene que cuadrar la ecuación. Ojo, como la imagen es R2, porque usted va a parar a R2, y nosotros ya sabemos ahora de que el rango viene siendo 2, entonces esta transformación, si bien es cierto, no es inyectiva, es epiyectiva. ¿Y por qué es epiyectiva? Porque 2 es la dimensión de R2. Y usted sí o sí le va a dar rango 2, por lo tanto, significa que la base para la imagen va a tener 2 vectores linealmente independientes. ¿Y eso qué significa? Que la transformación va a ser epiyectiva, porque va a ser todo el espacio de llegada. ¿Cómo calculamos la imagen? Bueno, la imagen de la transformación siempre está en el generado por los vectores de la base. Pero usualmente la base, y no le estoy soplando para el sábado, sino que es así, en general uno parte de bases canónicas nomás. Cuando quiere ver otros teoremas, por ejemplo, para la próxima, cuando está con la matriz asociada, que eso ya entra en su certamen, si usted observa, le dejé bien separadas las aguas ahí entre el control y el certamen para que prepare dentro de su cansancio relativamente bien por separado los temas. ¿Sí? O sea, no está tan cargada cada una de las evaluaciones. Entonces, tengo que ver la transformación aplicada a la base canónica nomás en este caso. Es decir, T al 1, ¿por qué al 1? Porque el 1 en este caso, ¿cierto? Es uno de los elementos de la base de R2 de X. El T al segundo elemento de X, que es X, y el T al tercer elemento, que es X cuadrado, que son los elementos de la base, porque para la imagen siempre se calcula, ¿cierto?, la transformación aplicada a la base. Ya, pues. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? De que estos vectores sí o sí, en este caso, usted le van a dar linealmente dependientes. ¿Por qué le van a dar linealmente dependientes? Porque usted ya sabe con la ecuación de dimensión que hay 2 y acá usted está calculando 3. Por eso que si la imagen, es cierto, está en el generado por estos 3 vectores, la base tiene solamente 2, por lo tanto ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Anda gritando el Vladi loco. ¡Ah, llegó este gallo! No, huélale para allá. Mire, estáis todo cochino, anda ahí en la calle. Ya, no. Saluda a los cabros, ahí están los niños. Y mándese a cambiar, señor. Ya, huele. Mándese a cambiar, señor Vladi. Vladi loco. El Vladito. Está loco ese gato. Está loco. Yo encuentro que está completamente loco. De hecho, en delante anda ahí revolcándose afuera de la tierra. Está loco el Vladimir. Y apliquemos la 1. ¿Cuánto era? Era A menos B. Ya se me perdió la transformación. Vladiloco. Tiene su fan el Vladiloco. Y el Blacky también. Pero el Blacky tiene más fan de cuando subía videos con él en el bosque. El Blackito. Hoy día andábamos en el bosque. Está viejito el Blacky. Hay que cuidarlo harto. Ya los jóvenes bonitos. Vámonos para arriba de nuevo, porque se me olvida la transformación. Acá está. Vamos a copiarla completa. Ya, entonces vamos a dejar la transformación. Y la había copiado recién y ya se me había olvidado. Espérese, dármese paciencia. Y ahí llegué.
Ahí llega. Entonces, ya sabe usted que es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, la base, pues siempre la pregunta es la base para la imagen. No se olvide, porque siempre se pregunta igual. No se pregunta por la imagen. Si a mí me preguntan la imagen, está en el generado por ese espacio y se acabó. Pero siempre la pregunta, siempre, todo tipo de pruebas de transformaciones lineales es una base para la imagen. La base significa que es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, como ya sé que son dos, voy a calcular los tres vectores aquí, pero me debo quedar con dos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, huele aquí, señor. Huele aquí, señor. Ya, que haya bonito. Vamos, váyase, ya, vaya. Entonces, aplicamos el T de 1. Entonces, el T de 1, ahí vendría siendo 1 que es 0x cuadrado más 0 por x más 1. Así que viene siendo el 0, menos 1, si es que no me equivoco, porque el 1 viene siendo el 1 nomás. Calculamos el t de x, entonces el t de x, el b viene siendo 1, así que le va a quedar menos 1,0, y t en ese caso de x cuadrado, que aquí sería el a y los otros dos son 0, entonces a usted le va a quedar el 1 y el 1. Claramente ustedes ya tienen más experiencia en el semestre, claramente estos son linealmente dependientes, ¿no? Suma con menos 1 nomás los dos y le da el último. Así que la imagen de t, usted ahora ha encontrado que está en el generado por el 0 menos 1, el menos 1,0 y el 1,1. Pero además, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué cosa, hija? El de ahí del 0, menos 1 y todo eso. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que estos son los de la base, o no? Sí, De la sí, base de R2 de X. sí. Ya, entonces, en realidad yo escribo como T de 1, pero en realidad es 1 más 0 por X más 0 por X cuadrado. Ese es el 1. Y el X viene siendo 0 más 1 por X más 0 por X cuadrado. Lo mismo con el X cuadrado acá, que viene siendo 0 más 0 por X más 1 por X cuadrado. Entonces ahí lo reemplacé. Entonces, si el T de 1, reemplazo el 1, 0, 0, le queda 0, 0 y 0 menos 1. ¿Está bien? Ah, ya, ahí entendí. Gracias, profe. Claro, porque uno lo que evalúa son la base de la transformación. Y cuando ya tienen los vectores de la base, claro que en el caso de los polinomios se ve distinta, porque estábamos acostumbrados a que la base fuese el vector 1, 0, 0, 0, 0, porque estaban en Rn. Pero como los polinomios también tienen base, al igual que las matrices, entonces cuando uno se pasa a la base tiene que reemplazarlo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ahí sí. Sí, parece que sí. ¿Sí? Ya. Tengo estos tres ahora, que son linealmente dependientes. Bueno, supongamos que fuesen vectores más complicados en cuanto a los coeficientes o como sean. Uno lo que debe plantear es esto: un A por 0 menos 1, más un B por menos 1,0, más un C por el 1,0, igual al vector nulo, que es el 0, 0. Y acá esto le van a dar que son linealmente dependientes. De hecho, le va a dar a usted menos A, en este caso más C, ¿cierto? ¿Está bien? Y acá le va a quedar, no hice el S. Ah, sí, está bien. No, está mal lo que hice. Me embolé solo. Este de acá es C menos A, y el de acá le va a quedar entonces usted, C menos B. Ya, y eso igual al 0, 0. Entonces de ahí, claro, al igualar esto le va a salir a usted que el C es igual a B y que el A en ese caso es igual a C. En rigor que los tres son iguales, por lo tanto, a usted le queda ahí, le queda el A por el 0, menos 1, más el A por el menos 1, 0, más el A por el 1, 1,
igual al 0, 0. Como esto es para todo A en R, entonces puede uno simplificarlo al factorizarlo y finalmente le queda que el 0 menos 1 más el 1 por menos 1,0 más el 1 por el 1,1 es igual al 0,0 por 1 acá, y eso lo que significa es que son linealmente dependientes, que era lo que esperábamos nosotros, porque tiene 3 usted, ¿cierto? Y sabe que el rango es 2. ¿Con cuáles dos se queda? Cualquiera, pues si los tres están relacionados. Eso ya lo sabemos, ¿se acuerda de cuando vimos espacios vectoriales? Como están relacionados entre ellos, entonces uno se queda con cualquiera. Es decir, sacamos cualquiera, por ejemplo, saco ese, entonces, y ahí me paso a la base. La base para la imagen de T, que ya sabíamos que tenía dos elementos, nos quedamos con el 0 menos 1 y nos quedamos con el 1 y 1 en ese caso. Lo que cuadra con que el rango, en este caso, de la transformación viene siendo 2. ¿Sí? En rigor, la imagen es todo el espacio. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso es fundamental hacer la ecuación de dimensión. Si no hizo la ecuación de dimensión, se está complicando. Siempre hay que hacerla en medio. No sé si quedaron con preguntas. ¿No? Un no también me ayuda. No, profe, todo claro. Ya, estamos entonces. Ya. Y recordar que además, bueno, lo dijimos que no es inyectiva, ¿ya? Porque en este caso la transformación no es inyectiva porque además, ¿cierto? En este caso no ¿cuánto se llama? No es inyectiva porque en este caso la dimensión del kernel es 1. ¿Ya? Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Ah, sí, que había dejado por aquí. No, pero este va a encontrar la matriz. Pero un cachito no. Por ejemplo, si tuviésemos consideremos una transformación, vamos a decir que va a ir CR3 en R2 y definida por T aplicada, ¿cierto? A X y Z, que ahora un elemento de R3, la vamos a llevar a X más Y menos Z y 2X menos Y. ¿Qué te iba a decir yo? Claramente es lineal, o sea, habría que hacerlo nuevamente, separarla, pero ya sabemos este tipo de transformaciones, ya la hemos trabajado. Y ya sabemos un poco que es lineal. Bueno, vamos a ir al desglose de lo importante, que el kernel y la imagen principalmente. Entonces, vamos a calcular el kernel de T. ¿Ya? Entonces, el kernel de T, voy a buscar todos los X y Z, ¿cierto? En R3, porque la transformación parte de R3, ¿cierto? Y el kernel vive en el primer espacio, es decir, recordar, ¿cierto? Ahí que si usted tiene un conjunto, entonces siempre el kernel vive acá. El kernel es parte de la transformación, es parte del conjunto de ida de la transformación y la imagen vive acá. ¿Ya? Y todas esas relaciones que nosotros sacamos entre vectores eran elementos que se cumplían ahí
particularmente para la transformación. Entonces, nada, pues, le queda entonces ahí la transformación aplicada a X y Z igual al vector nulo, que es el nulo de R2, porque la transformación va a parar en R2, por lo tanto la transformación que uno va a ver, la va a ver el conjunto que va a parar al 0, 0. De nuevo empezamos con lo mismo, es decir, esto que está acá va a ser finalmente un X más Y menos Z, y acá va a ser un 2X menos Y, aplicada a la transformación, ¿ya? Igual a, en este caso, al 0, 0, lo que significa entonces de que usted va a tener el X más Y menos Z igual a 0, y el 2X menos Y igual a 0, ¿cierto? Eso nos quedaría ahí a nosotros. Ya, bueno, uno puede ir a matrices, cuando a veces más o menos claro, uno no va, yo pienso igual como usted como estudiante, ¿para qué vamos a hacerlo por matrices si acá puedo igualar al tiro, ¿cierto? Dejar, por ejemplo, el y igual 2x, y este reemplazarlo acá, pues, para dejarlo en una variable. Ya, si lo hace con matrices y calcula el rango y escalón, va a llegar a lo mismo. A veces no es necesario, como en este caso, que es como más directo, que uno claramente dice, reemplazando nomás llego a lo que me están preguntando. Entonces acá le va a quedar 2x y eso menos z igual a 0. De donde usted puede decir que el z viene siendo 3x y el y que tenía acá que viene siendo 2x. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué es lo que significa eso? Que entonces el kernel de t va a ser ¿quién? Van a ser todos los x y z, ¿cierto? Tales que el y es igual a 2x y que el z es igual a 3x. Lo que significa entonces de que le van a quedar que el kernel, digamos, el kernel de t viene siendo todos los x, en este caso 2x y 3x, con el x en R. ¿Ya? ¿Qué puedo sacarlo afuera nuevamente y decir finalmente que el kernel de t, que también nos dio uno, igual que en el ejemplo anterior, son problemas que tengo con enunciado, no tengo las soluciones. A veces invento cosas nomás y quedan ahí. Entonces el x, y acá le queda el 1, el 2, el 3, con el x en ese caso en R. ¿Cierto? Como son todas las combinaciones lineales del vector 1, 2, 3, entonces el kernel de t viene siendo el generado por el 1, el 2 y el 3. A su vez, la nulidad de t, en este caso, viene siendo 1, porque el kernel en ese caso tiene dimensión 1. Ya. Bien. Me voy a la ecuación de dimensión. La ecuación de dimensión, que nuevamente dice 3, porque la transformación va desde R3, y R3 tiene dimensión 3. Entonces ese 3 le va a quedar a usted la nulidad de t, que es 1, más el rango, en ese caso, de la transformación. Por lo tanto, mira, igual como el anterior, no es exactamente igual como el anterior, coincidencia, que el rango en este caso de la transformación nos dio 2. Recuerde que su transformación va de R3 en R2. Y R2 es un espacio que tiene dimensión 2. Por lo tanto, al igual que, mira, pero fue coincidencia nomás. Al igual que el ejemplo anterior, esta transformación es epiyectiva. Y inyectiva no es. Por lo tanto, no puede ser biyectiva o bien lo que se llaman espacios isomorfos. Porque en ese caso la transformación tendría que ser inyectiva y epiyectiva. Inyectiva ya no nos dio.
Ya, pues, muy bien. Entonces, la imagen de la transformación ya sabemos que está en el generado por la base. Y la base de R3 en este caso viene siendo el 1, el 0, el 0, el 0, el 1 y el 0, el 0, el 0 y el 1. Así que la transformación aplicada a los dos vectores, en este caso, a los vectores de la base. Ya. Le aplicamos a la transformación porque estaba descrita anteriormente. La transformación que era t de x y z, que lo llevaba a x más y menos z a 2x menos y. ¿Cierto? La transformación que nosotros tenemos inicialmente. Ya. Entonces, le va a quedar a usted ahí la transformación aplicada al 1, 0, 0, que en ese caso va a ser el 1, 2. Nuevamente estoy reemplazando el x por 1, el y por 0, el z en ese caso por 0. Así que le queda el 1, 2. El t de 0, 1, 0, que va a ser en ese caso 1 menos 1, porque el x acá es 0 y el z acá es 0. Reemplazo solamente el. Y el t de 0, 0, 1, 0, 0, 1, que sería en este caso menos 1 y 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos además? Sí, que si bien acá son 3, en el generado tengo que encontrar la base, que ya sé que son 2. Por lo tanto, puedo plantear el A1, 2, ¿cierto? Más un B1 menos 1, más un C por menos 1,0, igual al 0, 0, para saber cuáles entre ellos están relacionados y cuáles puedo sacar. Pues ya de la materia anterior, de la evaluación anterior, sabemos que los que puedo sacar son los que son linealmente dependientes entre ellos. Acá tienen que ser los tres, o sea, de partida uno no es múltiplo del otro, así que los tres están relacionados. No es en ese caso uno múltiplo del otro, que sería un caso diferente porque ahí sacaría el tiro cualquiera de esos dos que estén replicados. Bueno, y esto se traduce nuevamente en un A más un B menos un C igual a 0, y en un 2A menos B igual a 0, que ya sabíamos antes que el B era igual a 2A, que es lo que ya habíamos hecho. Reemplazo acá. Le queda entonces a usted, bueno, 3A igual a C, porque reemplazo el 2A, paso el C al otro lado. Lo que significa entonces de que finalmente acá usted tiene el A por el 1, 2, más el 2A por el 1 menos 1, y más el 3A, en ese caso por menos 1,0, y eso igual a 0, 0. Nuevamente es muy similar a lo que hicimos antes, porque puedo particionar por 1 partido por A con el A no nulo, pero si son todos 0, esa suma me da 0. Entonces ahí le va a quedar que el 1, 2, más 2 veces el 1 menos 1, más 3 veces el menos 1, 0, viene siendo igual al vector nulo. Lo que significa eso es que estos tres vectores están relacionados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 1, 2, usted lo puede escribir como menos 2 veces el 1 menos 1, menos 3 veces, por ejemplo, el menos 1, 0. Podría despejar el del medio también o el último, lo que significa que los tres son linealmente dependientes. Por lo tanto, los tres están relacionados, así que puedo sacar cualquiera para construirme la base. Particularmente puedo dejar la base, por ejemplo, para la imagen de T, en ese caso, y dejar, por ejemplo, el 1, 2 y el 1 menos 1, que era lo que uno sabía que tenía dimensión. Ya, pues, eso nomás. Eso. No sé si quedaron con alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Vamos a dejar de compartir. ¿No?